Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Bienvenidos a Javier Orgaz. Nuevo vídeo de Carolina Herrera 212 Eau de Toilette en su versión 200 ml para hombre. Ya os la presenté, ya la conocéis sobradamente y paso a la aproximación. Voy a atizármela antes, y así ya pues me voy impregnando de esta 212. Aquí tenemos esta 212 para hombre Eau de Toilette Carolina Herrera versión 200 ml tal cual estáis viendo. Cuando tengáis directamente ya la botella vais a ver que tiene pérdidas. O sea, mucho ojo porque aquí estáis viendo, lo vais a ver perfectamente, que pierde aceites esenciales con la evaporación y se va derramando. O sea, tener mucho cuidado con todo esto. Por eso digo que si sois coleccionistas, siempre estéis limpiando los cuellos de los atomizadores y comprobar que directamente no se produzca mucha evaporación, porque al final es lo que va pasando. ¿Estáis viendo? Pues eso es lo que pasa con esta, por ejemplo, es un ejemplo, pasa con todas o prácticamente con todas, ¿de acuerdo? No es cuestión de generalizar, pero se da lugar a que hayan pérdidas. Esta botella ya tiene tiempo y ya sabemos lo que hay. Bien, el tapón que ya estáis viendo es también, al igual que Christian Dior, Savage, imantado. La botella está, esto es como una especie de laca que le han dado, se ve perfectamente porque como también con el paso del tiempo, pues se va viendo directamente que va perdiendo lo que es la pintura en la base. Entonces ya sabemos que esto es una especie de esmaltado plástico que lleva la botella. Abrimos y el atomizador va tal que así. Notas de salida: petitgrain, lavanda, pomelo y bergamota. Y ahora las notas de corazón: gardenia, jengibre, salvia y violeta. Almizcle, ládano, sándalo, vetiver, madera de gallac y almizcle, que no sé si lo he dicho ya, nos dan las notas de fondo. Herbal donde las haya, masculina 99% porque tiene cierto toque femenino que la verdad que yo creo que una chica se la podría poner perfectamente, y más sabiendo cómo está el mercado ahora de unisex. Bueno, pues esta 212 de Carolina Herrera yo creo que la puede usar perfectamente una chica, no hay ningún tipo de problema. Cilíndrica también como su compañera hermanísima de Christian Dior, que no tiene nada que ver una con la otra, por supuesto. Esta esencia es verde, es delicada, es un gustazo, es otro de los tótems dentro de la perfumería masculina, dentro de lo que es la firma Puig, que es el fabricante de esta 212, en la cual pues encuentro que está muy bien equilibrada y la progresión va fantástica. En cuanto a duración, no es tan buena porque dura aproximadamente, y voy a referirme con calor, unas 6 horas escasitas, porque con calor esta esencia se queda muy machacada. Yo directamente la aconsejo, si queréis darle mucha duración y disfrutarla de verdad, lo que hay que hacer es aplicársela en invierno. En invierno, por la tarde, por la noche, por la mañana, cuando queráis, porque es también un todoterreno. Aparte, ya lo he dicho, es que es uno de los grandes tótems de la perfumería dentro de lo que es la casa de Carolina Herrera. Pero tenéis que tener cuidado en verano. En verano es súper fresquita, es muy agradable, es muy mañanera, 100% mañanera. Esto por las mañanas te lo pones y te da ahí el chorrito de vida, te da energía, te proyecta energía, te da la sensación herbal, pues también con sus florecitas que lleva. Entonces juega muy bien esas bazas, pero también tenéis que tener en cuenta que con calor la duración de esta 212 cae auténticamente en picado. Hay que ser franco, estoy hablando ya de, lo digo, es una versión Eau de Toilette, nada de Eau de Parfum, y va más bien recortadita. Con el secado queda muy amaderada. Sí, toda la explosión herbal pasa a sentarse y va transformándose en maderas. Y sobre todo es que la madera de Gallac se nota sobremanera, o sea, por encima de muchísimo de todo lo que son los sándalos, hasta incluso los toques florales de violeta que pueda llevar en las notas de corazón. Pasa a ser completamente una madera pura y dura, o sea, esa frescura se asienta, va madurando y se va transformando, no transformando porque es algo que está en ella, las maderas están en ella,
pero si hay alguna madera que se nota y que yo detecto muchísimo es la madera de Gaillac. Y me encanta el olor de la madera de Gaillac, pero creo que en este caso se ha abusado demasiado de ella. Sándalo, vetiver e incienso están ahí y creo que la baza va a estar muy... A ver, tengo que explicarme porque si no esto va a parecer que pues, voy a estar divagando y no estoy divagando en absoluto. La madera de Gaillac es impresionante, se nota muchísimo en el secado. Una vez que seca es madera de Gaillac. Yo es que es lo que más noto. También hay que reconocer pues que el incienso está, el sándalo está, el vetiver está y que todo eso a mí me da la sensación de que es directamente pues una madera pura y dura. Por eso estaba diciendo que es madera 100%, porque sí, a pesar de que pueda llevar muchas hierbas, muchos hierbajos, la madera está ahí en el fondo y es lo que le va a dar el cuerpo final directamente a esta 212 para hombre. Pero también tenemos que tener en cuenta que está acompañado de un incienso que es majestuoso, porque es que lo es. O sea, la impregnación que da este incienso, pero es que se nota a rabiar. Y el vetiver y el sándalo están ahí, zumba que te zumba. Entonces es lo que le va a dar ese carácter y ese cuerpo final a la esencia. También entramos dentro de lo que es la tónica normal, de lo que ya dije directamente con Sabas de Christian Dior. Creo que llegaron demasiado tarde. Son grandes tótems, tops publicitarios, tops ventas, pero que creo que realmente han llegado tarde para decir... soy lo máximo. Hay muchas esencias que se pueden parecer a esta. Y es que es así. Por no darles más vueltas al asunto, me despido ya no sin antes dejar de recordaros que os suscribáis al canal, le deis al like y distribuyáis mis vídeos por todas vuestras redes sociales, que yo os estaré profundísimamente agradecido. Nos vemos enseguida, pero enseguida, que ya mismo, dentro de unos días, estoy dándoos la brasa. Auf Wiedersehen.